Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Stilbar. Yo soy socióloga, doctora en ciencias sociales, soy investigadora del CONICET en Argentina. Y bueno, voy a presentar este adelanto, digamos, de ponencia en este formato extraño por la situación en la que estamos para la mesa de traducción. Así que voy a tratar de compartir la presentación breve como para que puedan verla. Y bueno, mi trabajo se titula Las antologías como estrategias editoriales para la conservación y traducción de autores, el caso de Pasaje de Ida, una antología de escritores argentinos en el extranjero, que fue un libro publicado por Alfaguara. Esta ponencia en realidad se encuentra, digamos, es una ponencia que está vinculada con un trabajo de investigación que estoy realizando actualmente, con lo cual lo que voy a presentar son apenas algunas líneas iniciales y las características principales del texto que estoy trabajando, porque en el marco de la suspensión del formato presencial del Congreso, este trabajo está en su transcurso, con lo cual voy a presentar algunos ejes brevemente. En principio, este trabajo está dentro del marco conceptual de la sociología de la traducción y la circulación internacional de ideas, que tiene que ver con pensar los procesos sociales que rodean el proceso de la traducción, la importancia de las instancias de selección y de marcado de las obras, y el relevamiento de actores y eventos específicos, como editores, traductores, agentes literarios, críticos literarios, premios, ferias, que son un sistema relacionado entre sí, para lo cual decidí tomar este objeto de la antología para pensar cómo funcionan las antologías en relación con las estrategias editoriales y con los diferentes agentes que forman parte de la circulación internacional de ideas y los procesos de recepción. Los objetivos de este trabajo que estoy llevando adelante tienen que ver con estudiar qué funciones tienen las antologías de autores como artefactos culturales en los que intervienen las editoriales, explorar las funciones que esta antología en particular cumple en la producción de la figura del escritor internacionalizado o escritora internacionalizada, teniendo en cuenta que tomé como referente de análisis una antología en particular llamada Pasaje de Ida, que es una antología donde escritores argentinos que residen o residieron en el extranjero escriben acerca precisamente de esa experiencia de extranjería. Esta antología, editada por Juan Pablo Bertaza, fue publicada en Alfaguara en 2018 y contiene textos escritos por 15 autores y autoras con una proporción mucho más significativa de autores hombres, entre los cuales están Eduardo Berti, Patricio Pron, Marcelo Cohen, Eduardo Kosarinsky, Andrés Neumann, y entre las autoras mujeres está Ariana Harwicz y Mariana Dimopoulos. Ahí pueden observar la portada del libro. La portada del libro también es algo que voy a analizar en el transcurso del trabajo, que tiene que ver con los significantes de las distintas ciudades. Y una hipótesis de trabajo que ahora voy a desarrollar un poquito más, algunas cuestiones iniciales acerca del estudio sobre las antologías, que tiene que ver con que las antologías pueden ser pensadas como un aparato de estrategia editorial y poder pensar su función productora, con el fin de publicar autores para visibilizarlos y proyectarlos en la arena internacional, dotados de un capital específico que potencia esa condición de ser autores traducidos, y que no solamente la potencia, sino que al mismo tiempo la reproduce en esta posible retraducción de traducciones de la que habla Ilbron. Mi trabajo, digamos, tiene que ver con una investigación anterior que yo realicé acerca de los autores y libros argentinos publicados con sus subsidios de traducción para ser publicados en el exterior, con lo cual tengo una base de datos que tiene que ver con el año 2010 al año 2020, las obras publicadas, subsidiadas para su publicación, y a partir de eso es que voy a relevar las siguientes variables en los autores precisamente que forman parte de esta antología: su lugar de residencia, sus obras traducidas, la editorial de llegada o las editoriales de llegada, la lengua de traducción o lenguas de traducción, las temáticas, la obra crítica, existente o no, y los premios. Esta antología
yo consideré que es un caso significativo y un prisma que me permite comprender y poder pensar y estudiar tanto las antologías en general como estrategia de inversión editorial, como objeto simbólico que intermedia para los decisores a nivel internacional, en base a que se puede pensar hipotéticamente esto que planteaba antes, que resultan performáticas en el modo de selección de los autores y autoras para insertarlos en el mercado de la literatura latinoamericana traducida, en particular en este caso la literatura argentina traducida. Esta antología toma textos donde los escritores y escritoras desarrollan las instancias en las que esos exilios y esos traslados tienen que ver con motivos vitales de salvar la vida, o sea, con motivos de exilios políticos o por decisión propia, en la cual comienzan un proyecto de vida en el extranjero. Y la particularidad del caso es que esta antología, que se realizó en Argentina, reúne relatos sobre la condición del escritor en el extranjero, que se vincula absolutamente con la experiencia de la traducción, con lo cual en este objeto en particular que elegí para tomar, se relaciona el objeto, libro, digamos, el objeto del producto editorial con la temática que aparece en esos textos dentro del libro. Algunas preguntas disparadoras que estoy trabajando tienen que ver con cómo se configuran los cánones cultural y literario y qué instancias primaron en la reunión y selección de estos autores y autoras, que tiene que ver con un relevamiento. La primera pregunta son reflexiones teóricas y la segunda pregunta tiene que ver con la estrategia y el abordaje metodológico de la entrevista en profundidad a su editor, a los editores que formaron parte de la producción de este libro. Las antologías, según las reflexiones de Maesener y Logi, tienen gran importancia en el canon, en la formación de canon, en tres direcciones diferentes. Por un lado, en tres acepciones diferentes. Por un lado, en considerar el canon como una lista de obras reconocidas que ejerce autoridad e influencia. Por otro lado, en cuanto al corpus, el conjunto de textos y autores que atiende la crítica en un momento o en un ámbito dado. Y por otro lado, respecto del canon crítico, lo que la crítica toma como referencia a la hora de leer los textos en relación con el papel de la academia y otras instituciones reguladoras. Con lo cual, en este trabajo, para el marco teórico, voy a tomar algunas reflexiones acerca de las antologías vinculadas con el concepto de canon. Las antologías pueden considerarse como algo en mutación y demuestran, según Pozuelo y Bancos, que el canon no debe entenderse en términos estáticos, sino como una entidad en mutación, una serie de sistemas que se complementan, se sustituyen y suplantan. También podemos pensarlas como una instancia de la huella de la importancia del mercado en la literatura y como una instancia de consagración al nivel de las traducciones, premios literarios, el circuito de las reseñas, las colecciones editoriales y los festivales. Es decir, la antología viene a formar parte también de este sistema donde comparte con todos estos elementos que mencionaba, ¿no? Que tienen que ver con la producción editorial, con las estrategias editoriales, con la comunicación editorial y con el mercado. ¿Cuál es la relación entre la producción de la antología y la recepción? Es otro de los temas que voy a explorar en este trabajo, que estoy explorando, y tiene que ver con que las antologías en los procesos de recepción, porque facilitan el acceso a ciertos textos. Esta es una relación que me interesa muchísimo explorar para este caso elegido, pensar esta antología como un vehículo en los procesos de recepción. Pero también acá me gustaría detenerme un poco en pensar, o por lo menos esto es algo de lo que estoy trabajando, que la recepción tiene que ver con qué niveles, digamos, cómo estamos pensando la recepción, qué niveles de la recepción tienen las antologías, qué relación económica puede inferirse entre esta editorial productora de la antología y las editoriales extranjeras. La recepción no solamente hay que pensarla en términos de los lectores, sino también en términos de los mediadores o decisores, como los agentes literarios, scouts o traductores. Estos son los puntos nodales del trabajo que estoy realizando. La estrategia metodológica, para contar un poquito sobre esto, tiene que ver con entrevistas en profundidad, principalmente al antologador de esta antología, para poder indagar los motivos de la selección de estos autores, autoras y los textos, los motivos también de la creación de la antología. Y por otro lado, un armado de grilla con información de los autores concretos que se eligieron para formar parte de esta antología, para describir y poder analizar su grado de internacionalización y legitimación en el mercado
y en el campo, digamos, internacional de la literatura argentina y latinoamericana. Entonces estos son los puntos principales del trabajo que estoy llevando adelante. Espero bueno, que esta presentación pueda servir por lo menos para la discusión acerca de principalmente de estas temáticas y también de cómo abordar un estudio sobre el objeto antología en el mundo del libro y cuánto tiene que ver este objeto de la antología con las instancias de recepción y de traducción. Bueno, muchísimas gracias.